Buenos días, me llamo Julio Morales y soy profesor asociado en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, Escuela de Matemáticas. Les doy la bienvenida a estos videos de matemáticas básicas hechos con base en las notas de dicha escuela. Puede verlos con una velocidad menor o pausarlos cada que así lo crea conveniente. Volumen y área superficial de sólidos. Primero, paralelepípedo rectangular. Es un poliedro de 6 caras, cada una de las cuales es un rectángulo. En la figura, el paralelepípedo 6 caras y donde observamos el ancho A, el largo B y la altura H. Siendo así, el volumen del paralelepípedo es el área de la base por la altura y la base es un rectángulo, es decir, la base vale A por B su área y tenemos entonces que el volumen es A por B por H. El área superficial es la suma de las áreas de todas las caras, que es el piso que tiene A por B, un rectángulo, y la tapa de encima es otro AB, tenemos dos AB. Ahora tenemos esta cara vale A por H, pero la que indico con el láser es también A por H, entonces es dos veces A por H. Y esta de la derecha es B por H y esta otra B por H, tenemos más dos veces B por H. Un paralelepípedo rectangular es un cubo si A es igual a B igual a H, o sea, cuando estas tres dimensiones son iguales, tenemos el cubo. Segundo, cilindro circular recto. Es un cuerpo redondo limitado por dos círculos congruentes y paralelos, llamados bases del cilindro, y por una cara curva que al abrirse es un rectángulo. Tenemos aquí el cilindro circular recto, estos son los dos círculos y por acá va la superficie curva. Si cortamos esta superficie curva, digamos por este corte azul, y la extendemos, digamos hacia la izquierda, nos queda un rectángulo. Y ese rectángulo queda con una longitud igual a la longitud de la circunferencia, que es 2πr, y con un ancho h. El volumen del cilindro circular recto es área de la base por altura y la base es un círculo, es decir, es πr2 por h. Y el área superficial es el área de este círculo más otro círculo más el área curva. El círculo vale πr2 y otro πr2 es 2πr2. Son las tapas superior e inferior. Y el área curva es la longitud de esta circunferencia, que es 2πr multiplicado por h. Ya dijimos, porque si se corta y se extiende, daría un rectángulo de altura h y de longitud 2πr. Prisma es un poliedro que tiene dos caras paralelas que son polígonos congruentes, llamados bases, y las demás caras son paralelogramos. En la figura tenemos una cara superior cuya área se llama B y llamamos a esa cara base, pero también la cara inferior es llamada base y tiene la misma área que la de encima, ya que estos polígonos superior e inferior son congruentes por definición. Y por acá verticalmente tenemos paralelogramos. Si B es el área de la base superior o la cara inferior y P es el perímetro de este polígono azul, que es el mismo de abajo, tenemos que el volumen del prisma es el área de la base, que es B, por la altura. El área superficial es la suma de las áreas de todas las caras, que son la de arriba que vale B y también la de abajo que vale B, tenemos 2B, más la suma de todos los paralelogramos. Al sumar el área de todos los paralelogramos nos daría el perímetro de este polígono multiplicado por h, o sea, más perímetro por h. Estamos llamando perímetro a la longitud de este polígono azul. Cono circular recto es un cuerpo redondo que tiene como base un círculo y una superficie lateral que se obtiene al unir un punto exterior llamado vértice del cono con cada punto de la circunferencia por medio de segmentos de recta. Además, para que el cono sea recto, el segmento de recta que une al vértice del cono con el centro del círculo debe ser perpendicular al círculo. Es decir, este segmento azul es perpendicular al círculo si es que el cono circular es recto. La longitud de este segmento de recta se llama altura del cono. Entonces, en esta figurita de la derecha tenemos un cono circular recto
porque del vértice trazamos una perpendicular a la base y nos cae en todo el centro del círculo. Esta L generalmente se llama generatriz y altura H y R radio del círculo. Tenemos en la figura el cono circular porque la base es un círculo, y recto porque la recta que une el vértice con el centro de la circunferencia es perpendicular a la circunferencia, está azul, y la longitud de esta línea verde que une el cono con la circunferencia se llama L generatriz. R es el radio del círculo. Entonces tenemos que el volumen del cono circular recto es 1/3 del área de la base por la altura, o sea, 1/3 del área del círculo, que es pi r2 por h. Y el área superficial, que es la que está encima del cono, vale la mitad de la longitud de esta circunferencia multiplicada por la generatriz. La longitud de la circunferencia es 2pi r, entonces la mitad es pi r y se multiplica por la generatriz, que es L, para obtener el área que hay encima de la base. Pirámide es un poliedro que tiene un polígono como base y las demás caras son triángulos que se encuentran en un punto llamado vértice de la pirámide. La altura de una pirámide es la distancia del vértice al plano determinado por la base. En la figura tenemos como una especie de cuadrado que se llama base. Podría ser un triángulo, podría ser un pentágono, aquí fue como un cuadrilátero. Aquí tenemos el vértice, que es donde se cortan las caras, que son triángulos, y esta es la pirámide. Si llamamos B al área de la base y altura a la distancia del vértice a la base, entonces tenemos que el volumen de la pirámide es 1/3 del área de la base, o sea, 1/3 de B mayúscula multiplicado por la altura, que es H. Esfera es el sólido limitado por la superficie cerrada formada por todos los puntos del espacio que equidistan, es decir, están a la misma distancia de un punto fijo llamado centro de la esfera. A la distancia fija la llamamos radio de la esfera y la denotaremos con R mayúscula. Esta es la esfera, el centro y el radio. El volumen de la esfera es 4/3 de pi r al cubo y el área superficial es igual a 4pi r al cuadrado. Hay que memorizar estas formulitas. Volumen de esfera, 4/3 de pi r al cubo. Área superficial, 4pi r al cuadrado. Ejemplo 1. Se va a construir en cemento. Ejemplo 1. Se va a construir en cemento el sólido que se muestra en la figura, compuesto por un cilindro circular recto de 18 centímetros de altura y 7 centímetros de radio, con 2 semiesferas en sus extremos. En la figura tenemos, recordemos, un cilindro circular recto y 2 semiesferas, y se quiere construir en cemento esta figurita. ¿Cuánto cemento se requiere para la construcción de dicho sólido? Ahora, si se quiere proteger el sólido con una lámina de acrílico, ¿qué cantidad de acrílico se necesita? Es decir, ¿cuál es el área superficial de ese sólido? Solución. El volumen del sólido es igual al volumen del cilindro circular recto, el azul, más el volumen de 2 semiesferas, esta de la izquierda y esta otra semiesfera de la derecha, moradas. O equivalentemente, el volumen del cilindro circular recto más el volumen de una esfera, ya que esta semiesfera de la izquierda más esta semiesfera de la derecha forman una esfera completa. Siendo así, el volumen es volumen del cilindro, que es el área de la base por la altura. La base es un círculo cuya área es pi r al cuadrado h, donde r es 7 y h es 18, más el volumen de la esfera, que es 4/3 de pi r al cubo.
y R vale 7. Simplificando, nos da 4018 sobre 3 pi centímetros cúbicos. Lo puede hacer aparte. En forma similar, el área superficial es igual al área superficial de las dos semiesferas moradas, que es equivalente al área superficial de una esfera, más el área superficial, o sea, el área curva del cilindro circular recto. Y esto nos da igual a el área superficial de la esfera es 4pi radio al cuadrado, donde R vale 7, más el área curva del cilindro, que es la longitud de la circunferencia por la altura, es decir, 2pi R, R vale 7 por la altura, que es 18. Esta suma nos da 448 pi centímetros cuadrados. La puede también hacer aparte. Entonces se requieren 40.018 tercios pi centímetros cúbicos para construir el sólido, que es el volumen. Y se requiere 448 centímetros cuadrados de acrílico para recubrirlo, que esta es el área superficial.